Próximo viernes es 19 de septiembre y se cumplen 40 años del terremoto de 8.1 que vivimos en 1985. Habemos algunos que lo vivimos. Y 8 años de los sismos del 7 y del 19 de septiembre de 2017 que dejaron cientos de personas fallecidas y heridas en esta ciudad y en otras de la República. El país pues se prepara ya para el simulacro que tendremos a las 12 del día este viernes. ¿Y cuál es el impacto de los temblores en la salud mental? ¿Qué recuerdos, qué vivencias estamos preparados para gestionar la emoción, el pánico, el miedo? ¿Cómo vivimos estos simulacros? Para conversar sobre estos temas, mucho agradecemos que nos acompañe esta mañana Adriana Segovia Urbano, docente y supervisora de la clínica del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia ASEF, el ILEF. Bienvenida, Adriana, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal, querida Iván? Un gusto estar acá contigo. Igualmente de tenerte con nosotros, Adriana Segovia. ¿Cómo vivimos? ¿Es generacional la reacción ante los sismos, ante la alarma? ¿Qué sabemos desde la salud mental de la que tú eres pues parte estudiosa y profesional? Gracias. Pues decimos que un terremoto como los que vivimos es un evento traumático a nivel social. O sea, un traumático queremos decir que hay un momento que algo se rompe respecto al continuo de nuestra vida. A veces tenemos estos eventos traumáticos a nivel individual, a nivel familiar, pero los terremotos, los dos que estás mencionando, pues son eventos que rompen la continuidad del colectivo y la continuidad de la vida, algo se rompe. Y claro, unos, dependiendo de la cercanía de los daños vividos, pues hay un impacto fuerte en la salud mental en ese momento, pero con el tiempo se convierte para algunas personas en lo que llamamos un estrés postraumático, Uh-huh. porque vivimos los efectos de cosas que no se gestionaron del todo bien y que entonces algún disparador, a veces la alarma sísmica que ahora tenemos, o solo la sensación de terremoto o estar en un lugar alto o en un elevador, no sé, ciertas circunstancias hacen que nos reviva esas sensaciones y pueden ser las sensaciones igual, o un leve terremoto puede ser igual de fuerte el impacto que cuando se vivió en el origen. Y pues lo estás diciendo, lo estás describiendo y justo siento como una angustia en el pecho. O sea, sí siento que soy de esa generación que no lo supo gestionar, obvio porque nos tocó recorrer Tlalpan ese día hace 40 años, ver edificios caídos, vivir cerca de personas que perdieron sus viviendas, que cambiaron sus vidas para siempre. ¿Qué hacer cuando no se ha gestionado? Cuando todavía sentimos ese ardor en el pecho si suena la alarma o nos dicen que va a temblar o que se oyó algo similar. Sí, a lo mejor en ese momento eh, es difícil, sobre todo, como yo siempre digo, hay una palabra que provoca lo contrario de lo que uno quiere cuando le dice a la gente que se calme, porque justamente no es una orden calmarse, ¿no? Es algo que no le puedes ordenar a tu cuerpo, que se calme, casi te pasa lo contrario. Querría yo decir que, por un lado, quizá necesitamos reconocer las señales de nuestro cuerpo, porque tú lo dijiste muy bien, por eso digo que depende de lo que uno vivió,
que hay un efecto y lo que tú estás recordando de hace 40 años que dices, quienes recorrimos, como en tu caso, las avenidas o para muchos de nosotros que nos tocó estar más de testigos, ¿no? Otros vivieron más cercanos. En ese momento, como lo mismo que pasó en el 17, hay personas que dicen, pero es que a mí no me pasó nada, yo no tengo por qué, por qué quejarme o por qué sufrir o por qué vivirme como una víctima, ¿no? Pero por eso uno tiene que aprender a escuchar el cuerpo. A lo mejor son cosas que antes no pensábamos o que como jóvenes no pensábamos, pero ¿por qué entonces me está pasando algo a mí en el cuerpo, ¿no? Eh, Seguramente ahora hay personas que no vivieron el del 17 tampoco, ¿no? Y no saben a lo mejor de qué estamos hablando, pero hay una memoria colectiva de esto, por eso no deja de ser, no nos deja de ser ajeno el evento del terremoto, aunque sea en la memoria colectiva. Entonces, primero, pues reconocer que las cosas que nos pasan en el cuerpo, las sensaciones, el miedo sobre todo, pues es un trauma colectivo y que cada quien tenemos diferentes efectos y que sí nos impacta. ¿Me quieres Sí, quiero interrumpir? pedirte que me conoce muy bien y me está diciendo usted, ¿me quieres decir algo? Sí, te quiero decir algo. Podemos irnos a una pausa y volvemos para hablar justo de la importancia de la memoria colectiva y cómo gestionarla. Estar conversando con nosotros hoy sobre el impacto en la salud mental de los sismos y hablábamos antes del corte de la importancia de asumir que finalmente pues somos parte de una memoria colectiva y esa memoria colectiva debe honrarse, gestionarse, trabajarse, recordarse y en ese sentido te preguntaría, Adriana Segovia, ¿qué tan importante es que nos tomemos en serio el simulacro y no pensar que es una rutina más o algo que puede desdeñarse? Así es, Ivonne, complemento un poco lo que te decía, el trauma y por tanto el Por estrés favor. postraumático se instala es una misma experiencia, pero se instala a nivel corporal, a nivel de las emociones y a nivel decimos, cognitivo, ¿no? Cosas que pensamos sobre el sismo, cosas que sentimos y cosas que nuestro cuerpo nos dice. Y colectivamente también se instala en esos tres niveles. Por tanto, hay cosas que podemos hacer a cualquiera de estos niveles, es decir, pensar, quizá tenemos un pensamiento catastrófico, pero podemos por lo menos decir algún pensamiento como, Ujú. esta no es la misma situación, por ejemplo, y sin embargo, a nivel cognitivo, Sí, a muy bien. nivel del cuerpo podemos ensayar respirar, que eso además nos sirve en general hacer 4 respiraciones profundas. Pero acabas de decir una palabra clave que tiene que ver con honrar, porque como los estreses postraumáticos también los movilizamos con la acción. Entonces, con hacer cosas Ujú. que nos saquen, esa es una manera de gestionar, que nos saquen del estado como de shock que se vuelve a instalar. Y yo creo que la palabra honrar que acabas de decir, Ivonne, y un simulacro, por ejemplo, está haciendo una acción que me parece simbólicamente muy importante, además de nuestra seguridad colectiva, es honrar a todos aquellos, no solamente a nuestros muertos, sino a quienes han sufrido y a quienes han armado acciones colectivas para reparar, para superar los efectos traumáticos colectivos de este acontecimiento. Por tanto, lo que dices del simulacro es una manera de honrar y por tanto no es solamente a nivel seguridad, sino a nivel simbólico,
es una manera de seguir haciendo una cosa reparadora y constructiva respecto a esos traumas colectivos. Muy, muy importante, efectivamente, dices 3 niveles, ¿no? Perdón, te pido que lo repitas. Sí, a Lo- a nivel cognitivo, Ujú. cognitivo, porque pensamos cosas, ¿no? Este, catastróficas, o no pasa nada, o recuerdo tal cosa, cosas que nos decimos acá. A nivel del cuerpo, porque nos late el corazón, o nos ponemos nerviosas, nerviosos. Y a nivel de las emociones, porque tenemos miedo, porque tenemos pánico, porque tenemos bloqueo, ¿no? Entonces, movilizar cualquiera de esos 3 niveles nos ayuda a movilizarnos en general, o sea, a gestionar lo que decíamos, ¿no? A no quedarnos en el shock, a movernos. Pero de estos 3 niveles yo te decía que el moverse también es hacer acciones simbólicas que eventualmente nos ayudan a la reparación del estrés postraumático, del trauma. Claro, y que podría ser importante, interesante el ejercicio de, si vivimos ahora el simulacro, activar con reflexión, con emoción, con recuerdo, pero también Con con respeto, conciencia, con respeto, estos 3 niveles de los que tú nos hablas, que finalmente nos podrían permitir en una eventualidad de un sismo real, pues gestionar mejor las emociones, ¿no? así es, porque tenemos algo que hacer, ¿no? Exactamente, tenemos algo que hacer, tenemos que pensar en eso y hacernos cargo de que somos una sociedad vulnerable a estos sismos y por tanto debemos prepararnos para ello y aprender de lo sucedido en términos de prevención, atención, y bueno, ya los ingenieros hicieron su parte, ya los administradores, autoridades de obras debieron hacer la suya. La nuestra es pues atender estas indicaciones, prepararnos para ellas, pero también saber, como bien dices, que hay una memoria colectiva que a veces también es corporal y que pues que tiene que ver con generaciones como la nuestra, donde sí recordamos no solo 2017, sino también 1985. Así, así es. Pues Sí, sí. muchísimas, sí, algo más, Adriana, para terminar. Sí, lo que iba a decir es que lo contrario de movilizarse es minimizar o negar. Y eso eventualmente, aunque es una manera de defenderse del pánico, pues termina siendo bastante negativo respecto a minimizar y negar la vulnerabilidad. Muy importante esto, minimizar o negar, nos dice Adriana Segovia Urbano, no es la salida porque finalmente es no enfrentar, no asumir este trauma que finalmente nos ha tocado de alguna u otra manera. Así es. Pues muy buen día para ti, gracias por acompañarnos esta mañana, Adriana Segovia. Igualmente al público también. Gracias, buen día. Un abrazo y que tengamos un buen simulacro el próximo viernes.